Bueno, primero, ¿cómo va? Y segundo, va la primera pregunta. Cuando le entrevisté a Julio Fernández Braibar, le pidí que me hiciera un identikit o una especie de definición de Jorge Abelardo Ramos. Te quería preguntar lo mismo. Para hacer un identikit de Jorge Abelardo Ramos, ¿qué se Bueno, puede decir? sí. Los identikits de Jorge Abelardo Ramos son múltiples. Todo depende de cuándo lo conociste y cuándo te abriste de su influencia. O si nunca te abriste de su influencia, será otro. Hubo muchos Jorge Abelardo Ramos. Hubo muchos. Y para mí el mejor, aquel del que más aprendí, aquel que contiene las ideas más fértiles para lograr los fines que él se propuso, es el Jorge Abelardo Ramos que va aproximadamente desde que empieza a entender la cuestión nacional en la Argentina y descubre que en Trotsky estaban las raíces de la solución inicial para el problema y del cual había que empezar a pensar las cosas, la concepción trotskista de la cuestión nacional, cosa que los trotskistas no saben que existe en general. Eh, Hasta aproximadamente el Colorado Ramos del año 78, con algunas, ya a partir del 75, algunas cuestiones criticables, y bueno, desgraciadamente después del 83 con posturas muy divergentes de las mías. Así que yo rescato ese Ramos, Ramos con el cual yo tuve una ruptura junto con varios compañeros entre el año 75 y el 78. Fue una cosa muy brava, muy complicada. Las rupturas con Ramos son para todos muy complicadas. De hecho, yo creo que Ramos le enseñó a ser Argentina a buena parte de mi generación. Repito, le enseñó a ser Argentina a buena parte de mi generación. Eh, Viste que todo el mundo sabe que la obra clásica del mundo clásico es muy grande y que ha llegado después de siglos y siglos lo mejor, digamos, lo que todo el mundo consideró, la humanidad consideró lo mejor de la antigüedad clásica. Eso es lo que se conoce ahora como la obra de la antigüedad clásica, pero la obra original es muchísimo más vasta, inmensa y bueno, parece ser que los que se consideran los clásicos son los que han resistido mejor el paso del tiempo. Bueno, yo creo que el Ramos que resistió mejor el paso del tiempo, y de ninguna manera es el único que yo recomendaría, pero si me dijeran en qué dos obras de Jorge Abelardo Ramos yo lo defino al Ramos que yo creo que fue el mejor, bueno, es la edición del libro de él que originalmente se llamó Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, después tuvo otras ediciones con otros nombres, las que van desde la de 1972 hasta las de 1975, a mi modo de ver, esas son las mejores. E indudablemente, aunque ya está desactualizada, y la actualización posterior le ha agregado datos, algunos datos, obviamente la historia de la nación latinoamericana, como él la llamó, que es un verdadero, en realidad, ensayo de la unidad, ensayo filosófico, histórico-filosófico sobre la unidad de los pueblos de América Latina, su necesidad y los caminos para lograrla, ni más ni menos. El libro que en su edición del año 1968, que es la que yo considero realmente la mejor, no necesariamente la mejor escrita, pero sí la mejor, la más vital, la más fértil. Bueno, esa edición y lo que te comentaba del Colorado Ramos de Revolución y Contrarrevolución son las obras de Ramos que yo recomiendo a ciegas sabiendo que no me voy a quemar, sabiendo que no me voy a quemar. En cuanto a su vida política, bueno, lo que yo rescato del Colorado Ramos es la voluntad inquebrantable de organizar políticamente lo que hasta que él llegó a la vida política argentina no era más que una corriente de ideas. Esto es importante porque una de las versiones que corren sobre Jorge Abelardo Ramos, que es la de Norberto Galazo, a quien yo quiero mucho, digamos, yo te digo, quiero mucho, la palabra es quiero mucho, es una versión según la cual Ramos no aportó nada original,
y él meramente tomó ideas de un grupo de intelectuales de izquierda trotskista del interior del país, que habían descubierto aquello que Ramos después desplegó en su obra posterior. Lo cual sería verdad si Ramos se hubiera dedicado únicamente a las letras. Pero además el despliegue que hizo era y es de una avasallante capacidad dialéctica, una prosa maravillosa. Es uno de los grandes poetas de la historia argentina. Sí, Arturo Peñalillo, de quien habrás escuchado hablar alguna vez, el editor del Colorado y de otros nacionales, le dijo una vez, y como a Ramos le molestó, se lo siguió diciendo todo el resto de su vida, que él tenía que haber sido un gran novelista, el gran novelista de la Argentina. Al Colorado eso lo ponía loco, porque él quería ser lo que quiso ser, y a medias hizo, que fue el organizador de una corriente política capaz de congregar, en principio argentinos y argentinas, pero en extensión latinoamericanos, algo así como lo que quiso hacer Aya de la Torre con su intento de APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, que poca gente sabe que no es un partido fundado en Perú, sino en México. Él quiso hacer un partido americano. Ramos, el objetivo final de Ramos era construir un partido americano o una organización política americana en el sentido de las guerras de nuestra independencia, no americana del continente geográfico, ¿no? O sea, americano es todo lo que no es anglo-francés, digamos, todo lo que no es anglo-yanqui, anglo-canadiense, todo el resto es americano. Lo que sería hoy en día la CELAC, lo que sería hoy en día CELAC. Ese era el objetivo de Ramos, unificar todo. Para eso, bueno, hacía falta tener una estrategia. Esa estrategia incluía, y a mi modo de ver sigue incluyendo, la necesidad de construir una organización política distinta a la que ofrece el peronismo, dispuesta a no dejarse, yo diría, maniatar por las tesis de la comunidad organizada, sino más bien afincada en la concepción materialista y dialéctica, lo cual no significa socialista gorila, ni mucho menos, heredada del estudio y el análisis marxista de la cuestión nacional, solo iniciado, pero muy bien iniciado, por algún librito de Franz Mehring, alguna biografía de Marx de Franz Mehring inclusive, y desde ya por mucha obra de Marx y de Engels que Jorge Nespil-Limbergo retomó en un libro que se llama La cuestión nacional en Marx. Y posteriormente llevado a nivel mundial por la revolución bolchevique y el amargo descubrimiento para los bolcheviques de que ellos no eran la chispa que iba a encender la pradera en Europa, sino que fueron el primer fogonazo de una enorme revolución colonial, anticolonial, en el mundo entero. O sea, esas elaboraciones son las que toma el Colorado Ramos, agregándole, por supuesto, un enorme y concienzudo estudio de la historia de los pueblos de América Latina y las luchas por su independencia y unidad, Es para poder formar. interesante cuando Ramos caracteriza a las fuerzas que vienen digamos, en ese siglo XIX, en el primer tomo de Revolución y Contrarrevolución, lo tengo que buscar, que es Las Masas y las Lanzas, donde él de alguna manera lo que viene a decir es, tiene una posición mucho más, si se quiere, medida y más cauta que el resto de los revisionistas. Es distinto a Pepe Rosa, cuando por lo menos de esa primera década del siglo XIX, es bastante más analítico con Rosa, por ejemplo, que José María Rosa. Cuando habla de Claro, la... claro, 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 claro. Un complemento fundamental a Ramos en esto es la obra de Alfredo Terzaga, en este tema en particular, la historia de Roca de Terzaga, porque es una historia escrita desde el corazón de la República, desde el interior profundo. Y en realidad esta tesis que Ramos toma es justamente la tesis que dice, creo que injustamente, muy injustamente, Galasso, que tiene sus cositas con Ramos, que no vienen al caso, son cuestiones que no voy a mencionar, pero existen. Él lo toma digamos, con cierto desdén,
que son el análisis de la cuestión del federalismo y el unitarismo, es decir, de la lucha contra, en última instancia, la penetración británica en la Argentina en el siglo XIX, visto desde el interior. O sea, el enorme trabajo del Colorado Ramos, y ahí el paralelo es Jauretche, de descolonización de la comprensión del siglo XIX, todo eso, el modo en que está ordenado en el tomo 1 de Revolución y Contra, en buena medida reitera las tesis de los grupos de marxistas del interior argentino, santafesinos, cordobeses, que él toma y despliega y desarrolla con una capacidad mucho mayor que sus cultores, porque lo que él agrega es la voluntad política. No solamente ser un grupo de ideas, sino una voluntad política de construir, para lo cual se ve obligado a precisar y analizar más las cuestiones. Él libra una batalla en la cual, particularmente yo creo que también hay que mencionarlo a Spilimbergo, no por una cuestión de que yo haya roto con Ramos junto con Spilimbergo, sino porque creo que es el gran filósofo de Ramos, Spilimbergo, el hombre que le dio carnadura filosófica a todo lo que Ramos hizo, que no era gran filósofo Ramos, la verdad que como filósofo tenía sus cositas, pero Spili le da ese Era más un volumen. cronista político, Ramos, que un filósofo. Era un historiador, era un extraordinario historiador, no un cronista político, no hacía crónica, porque la crónica es el relato de los acontecimientos. La crónica es el relato de los acontecimientos. El Colorado Ramos no, él hace historia, es decir, reflexiona con un objetivo de futuro sobre lo que sucede en el pasado, para entender cómo se llegó al presente, que es el que hay que cambiar para llegar al futuro deseado. No, eso es historia, no es crónica. El cronista es el que escribe. Hoy a la mañana el emperador Chinchulín tomó té verde y queda anotado en la crónica. Ese hecho puede llegar a significar si estaba envenenado el cambio de dinastía o nada, pero el cronista tiene que tomar la crónica, ¿sí? No, era un historiador. El historiador dice, ese día lo envenenaron a Chinchulín. Y lo envenenó tal por este motivo y las consecuencias fueron estas. Ramos está en el segundo lugar, no, es mucho más que un cronista, no. No lo digo cronista en el sentido que es un buen relator y sabe concatenar los hechos, sabe narrar, a eso me refiero. Absolutamente, porque tiene una filosofía detrás. Detrás de todo eso hay una concepción del mundo. Ahora, la expresión, digamos, más acabada de esa filosofía, de esa, perdóname la alemana, de la Weltanschauung, o sea, concepción global del planeta, del mundo. El que lo plasmó mejor fue Spilimbergo, el que dijo, bueno, a ver, detrás de todo esto que dice Ramos, o sea, ¿cuál es la filosofía de la historia que hay en Jorge Abelardo Ramos? Esto es un poco lo que hace Spilimbergo. Pero volvamos a Ramos. Ramos toma la visión de la cuestión de unitarios y federales, primero desde el punto de vista interno de las provincias del Río de la Plata, centradas en la mirada desde el interior argentino. Él era un político argentino. Posteriormente, él toma dimensión posteriormente, en las primeras ediciones de Revolución y Contrarrevolución, él no percibe todavía, por ejemplo, el lugar importantísimo que hay que asignarle a Artigas en todo esto. Y tampoco le da tanta importancia, aunque por supuesto plantea el tema del crimen de la guerra del Paraguay en términos muy alberdianos, pero él alberdianos y barretianos, ¿no? De Rafael Barret. No sé si Julio te comentó algo sobre la influencia del anarquista catalán paraguayizado Rafael Barret sobre Ramos. Es otra fuente muy importante que, por otra parte, creo que ahí aprendió a escribir Ramos, leyéndolo a Barret, un extraordinario escritor. Pero volviendo, un tipo que se fue a Paraguay a vivir y descubrió la historia del Paraguay desde adentro. Pero volviendo, o sea, Ramos de repente no solamente entiende el lugar que ocupa en esta historia que él escribe, digamos, Solano López, Gaspar Rodríguez de Francia, cuál era el secreto, por qué Francia actuaba como actuaba, sino que también descubre el papel crucial de Artigas y la tragedia que significó para nosotros el derrumbe de Artigas.
Eso lo descubre después y lo agrega Hay en una un novela de capítulo Roa especial. Bastos, tengo entendido, que habla sobre el doctor Francia, que se llama John No, Supremo. pero Roabastos no, Ramos entiende a Francia mejor que Roabastos. Ramos entiende a Francia y él cuando estuvo trabajando para Udeva en la época del 73 prologó un libro muy bueno, El Doctor Francia, visto por sus contemporáneos, que muestra un Francia que representante del campesinado libre del Paraguay, que ese era el secreto del Paraguay. El secreto de la fuerza y de la debilidad del Paraguay era su carácter de enorme provincia campesina libre, como podríamos hablar, en cierto modo, lo que pasó con Serbia en Yugoslavia, algo parecido a eso. Pero me estoy yendo a la mierda, volvamos acá. Digamos, volvamos acá. Se puede charlar de todos los temas, no hay problema. No. No, pero como el centro es el Colorado Ramos, no me quiero ir a hablar de Serbia, quiero volver acá. Digo, el Colorado descubre a través de Barret muchas cosas del Paraguay. Ahora, pero Artigas lo descubre a través de su enorme, y este es el último pilar que voy a mencionar del pensamiento de Ramos, amigo, junto con otros, pero básicamente Alberto Metol Ferré. Hay más. Él inserta un capítulo sobre Artigas en las ediciones posteriores, creo que al año 72, o no sé en cuál edición lo pone por primera vez, tendríamos que ver. Un capítulo entero dedicado a Artigas, y él dice abiertamente, yo no me había dado cuenta de lo importante que había sido Artigas en la política argentina, y cómo la derrota de Artigas es la derrota de todos, ¿no? Vos sabés que Artigas, cuando escribe su testamento, dice, yo, José Artigas, argentino oriental. Nunca fue otra cosa que Uruguayo. una... Claro, nunca fue uruguayo. Bueno, él ahí, Ramos recoge una enorme corriente de ideas, en particular la mirada sobre el fenómeno peronista que el Colorado vivía desde adentro, con todas sus grandezas y todas sus miserias, que con el general también las hubo y enormes, porque el río viene barroso y arrastra piedra, digamos, es así como los ríos de Córdoba cuando llueve, que arrastran cualquier cosa, digamos, cuando avanzan. Eh, digo, me puse poético, volviendo. Ramos toma de Alberto Metol Ferré un aspecto que él creo que hasta ese momento no había terminado de entender, y ahora te digo por qué digo esto, del pensamiento de Perón. Alberto Metol Ferré era un oriental, un uruguayo oriental, católico. Ser uruguayo y católico es casi como ser un pescado soluble, o sea, es muy difícil ser uruguayo y católico al mismo tiempo, católico practicante. Católicos hay muchos en Uruguay, hay muchos católicos blancos de ultraderecha, pero Metol Ferré era un católico revolucionario en el Uruguay, un país que a la Semana Santa la llama Semana de Turismo, ¿no? Un país laico, muy laico. Lo cual lo colocaba en la posición de poder entender también a su propio país un poquito desde afuera y desde adentro al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. Y Metol Ferré descubre en Perón el núcleo fundante del pensamiento geopolítico americano a través de la observación desde ese gajo cortado de la gran rama de los pueblos del Río de la Plata, que es el Uruguay, o sea, un país que no tiene geopolítica, pero que es pura geopolítica en su concepción y existencia. Él comprende en las acciones de Perón hacia dónde quería ir Perón en América Latina. Cosas que Perón no podía decir para que los estadounidenses no lo acusaran de imperialista y nazi sobre los demás pueblos que lo rodeaban. O sea, que no lo acusaran de querer expandirse sobre toda América Latina de una manera militar, todo lo que decían de Perón, los nazis que habían venido a la Argentina, qué sé yo. Ahí los tenés a los verdaderos nazis en Ucrania. Estaban en Canadá. Pero Sí, una cuestión, paso previo a charlar sobre Mentol Ferré. Ramos, cuando escribe La Revolución y Contrarrevolución, en el año 57, ya ha caído Perón, la primera vez que la escribe, primero tiene, cuando habla del siglo XX, va teniendo posturas diferentes, va matizando su postura. Pues si bien siempre fue roquista,
Después se volvería más benevolente con el gobierno de Irigoyen y de Alvear, sobre todo con el gobierno de Irigoyen, y tendrá otras caracterizaciones sobre la década del 30. Primero, Sí. antes de meternos con Irigoyen, quiero ver específicamente, ya que hablamos de Terzaga, Roca ha sido uno de los grandes criticados, digamos, de la izquierda, digamos. Peña lo trata casi como que es la cristalización de la sociedad rural en el poder. Se lo dije una vez a Julio y Julio casi me mata. Eso. Eh, pero hay Es otros, mentira. Viñas, digamos, o Tarcu, digamos, la izquierda no peronista que lo defendiste lo trata casi como el triunfo del sur sobre el norte en Argentina. Claro. Roca no es tan malo con Roca, ni siquiera Fermín Chávez. ¿Cuál es digamos, cuál es el elemento que le permite decir a Ramos y encontrar de alguna manera ese nacionalismo en ese siglo XIX? Porque hay autores que Vamos a dicen decirlo de otra manera. Vamos a decirlo de otra manera. ¿Por qué que, los de la izquierda nacional reivindicamos a Jorge Álvarez Ramos y por qué los de la izquierda nacional reivindicamos a Julio Argentino Roca? Esa es tu pregunta. claro, Bien. En primer lugar, por un motivo político. Hay muchas más razones más importantes. Pero sin Roca no hubiera existido Perón. Primera cuestión. Estamos hablando de 1957, ¿sí? sí. Julio Argentino Roca es el que dentro de un país ya muy capturado por la oligarquía porteña de Buenos Aires, a la cual él nunca perteneció, jamás perteneció. O sea, la oligarquía porteña y bonaerense que parió a Rosas, pero no parió a Roca. En ese país que Mitre ya a sangre y fuego somete a la hegemonía del puerto de Buenos Aires, Roca logra romper, aunque sea por un segundo histórico, romper la hegemonía política del partido de Bartolomé Mitre. Primero que todo, crea un Estado nacional verdadero. Captura la fuente de las rentas. La captura efectivamente, al nacionalizar y federalizar la ciudad de Buenos Aires. Primera cuestión. Digo, no sé si esto lo sabés, por las dudas te lo digo. La única batalla importante, grande, que libra Roca en las guerras civiles argentinas, que es la batalla por la federalización de Buenos Aires, cobró tantos muertos como cayeron en los 70 años de luchas previas, en un solo par de días. Hubo tantos muertos como en 70 años de guerra. Así que algo importante tiene que haber pasado y algún interés crucial el roquismo tocó cuando destruyó la hegemonía mitrista sobre el resto del país al tomar y capturar su capital. Y cuando digo hegemonía mitrista, digo no solamente la hegemonía de los comerciantes y financieros y usureros del puerto de Buenos Aires, cuya mirada era muy pequeña, y esto está claro por qué, sino también de los ganaderos bonaerenses, a los que representaba Rosas. Si Roca fue por suerte salió bastante bien, aunque fue un poco tardío ya, el último intento del viejo interior federal, y Terzaga demuestra cómo Roca coopta y les da lugares de importancia a todos los hijos, a los federales que quedaban vivos, que eran pocos porque había pasado Mitre previamente, y a sus hijos y nietos en el partido que él organiza. Un primer partido de carácter nacional, total, el Partido Autonomista Nacional, un partido de todo el país. Primera cuestión. Y son los hijos de los alcinistas, los radicales. En parte. Pero además, en todo el interior, los hijos de los federales locales, incluso federales que habían combatido contra Rosas, pero federales indudables, netos, se hacen roquistas. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que de golpe los glorificadores de las luchas federales digan de repente, ah, no, pero son todos unos traidores? No sé si te suena algo que pasó en la Argentina en los últimos 10 años, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Por qué?
Bueno, porque la concepción mitrista que también impregna el nacionalismo oligárquico de derecha y a la izquierda en general, que tiene un origen inmigratorio, es decir, la izquierda inmigra a la Argentina, inmigra, no surge de las luchas mismas internas de su propio país. Es una cosa que está bien que haya venido, como no vamos a rechazar los celulares porque los hayan inventado en Corea, digamos, qué sé yo, no, está bien, pero habría que hacerse la idea de que los celulares se adapten a la necesidad argentina para poder, etcétera. Muy bien. La izquierda no hizo esa adaptación o la hizo mal. Entonces, la razón del odio a Rocco es esa. Ahora, ¿qué hizo Roca realmente? Mira, creó el Estado Nacional, le impuso a la oligarquía argentina, a la verdadera gran oligarquía de la sociedad rural y la Cámara de Comercio y los grandes bancos, una ocupación militar que duró hasta que tuvimos la desgracia de que vino la Constitución del 94. Si la capital federal, territorio federal, estaba ocupada militarmente, ¿por qué te pensás que puso los cuarteles, los grandes cuarteles de Palermo en ese lugar? ¿Por qué te pensás que lo hizo? Para asegurarse de que los oligarcas porteños y bonaerenses nunca más se atrevieran a intentar dominar a la Argentina como lo están intentando desde que la ciudad es autónoma. Ese drama que tenemos ahora, Roca lo eliminó por todo un periodo histórico, por todo un periodo histórico, de más de 100 años. Y con eso paró las guerras civiles en la Argentina. Nunca más hubo guerras civiles. Primera cuestión, la paz interior. Segunda cuestión, la nacionalización de las aduanas. Tercera cuestión, la creación del Ejército Nacional. Cuarta cuestión, la educación pública obligatoria. Todo eso lo hace la generación del 80. Por más que Sarmiento quería hacerlo, pero lo hace la generación del 80. Me hace pensar, y no es casualidad, que los maestros sanmartinos fueran izquierdistas antiperonistas, porque así como Perón le sacó, entre comillas, todas las consignas a la izquierda, Roca le sacó la consigna de la educación a Sarmiento y lo puso ahí para que fuera una especie de ícono, que no rompiera las bolas, el viejo pelotudo, que a dirigir todo. Sí, sí, pero la generación del 80 después, las propias internas llevan a hombres vinculados a roscas políticas muy pequeñas, Pellegrini, Roque Sáenz Peña Parra, Igual digamos. que el peronismo. ¿Querés que te cuente? La evolución que estamos viendo en el peronismo, que a veces logra remontarla, también proviene de situaciones parecidas. El tema es que la generación del 80 buscó construir un país incluso industrial, con ciencia propia, no con conciencia propia también, digamos, con arte propio, con literatura propia, con desarrollo industrial propio, y no solamente con Pellegrini, sino antes de Pellegrini, con tarifas proteccionistas de la industria, con implantación de industrias en el interior, obligando a los ferrocarriles británicos, ya que estaban ahí, a tender líneas en el interior del país, hacia lugares que no le rendía plata, pero le decían, loco, vos acá estás ganando mucha guita, poné una línea hasta Tucumán como mínimo, me cachendié. Tendeme una línea hacia los Andes, la línea de tren que iba del Roca, que iba a Bariloche, la terminó el Estado, pero la que iba hasta Neuquén y Zapala, que tenía que haber llegado a Chile, esa, Roca obligó a los ferrocarriles a construirla. Si no, no se hacía. La red de ferrovías de ferrocarriles del Estado, todo eso es cosa de Roca. Y mucho más. Los grandes logros en salud pública, esta ciudad infecta donde vivimos, que era una porquería, pero realmente una porquería insalubre, bajo el comando plutocrático de los mitristas y los tejedoristas y los rivadavianos, a pesar de que Rivadavia contrató el crédito Baring para abrir un pozo de agua corriente, como decía San Martín, hay que estar loco para abrir un pozo artesiano al lado de un río tan grande como el río de la Plata, digamos. Abrir un pozo para la sanidad pública, cosa que nunca se hizo finalmente. La verdad es que la red de salubridad se debió a la tosudez del roquismo de que la ciudad tenía que ser una ciudad donde no hubiera más cólera, donde no hubiera más fiebre amarilla. Los, la, los metecos portuarios no ponían plata en esas cosas. Lo que hacían era cuando había una epidemia mudaban las casas a otro lado, más saludable, que es lo que pasó con San Telmo y el Barrio Norte. Eso lo conocés, esa historia de la fiebre amarilla. Bueno, hacían eso, se iban y dejaban el desastre atrás. Entonces el roquismo
hizo una enorme cantidad de inversión. Es decir, la inversión en educación que hizo el roquismo es monumental. Digo, acá hemos tenido los ejemplos del gobernador Mercante en provincia de Buenos Aires, del gobierno de Néstor y Cristina. Sí, Una cuestión, la generación del 80 se implanta, tiene dentro de la propia clase dominante, se da la revolución del parque, que digamos una especie de... despacio. ¿Qué? La del parque fue una contrarrevolución. Sí, sí, sí. No fue una revolución. Pero digo, es la unión del mitrismo con un lumpen de la política que es Alem, que es un hombre que está en los bordes de la política, un lumpen. No, no era un lumpen, tampoco seas tan perverso. Ya, yo no lo quiero nada, pero no le diría lumpen. Pierde de manera, como le decían. Está bien, qué sé yo. Uno que se Personaje, las da. un hombre particular, o sea, un personaje muy con grandes convicciones, gran orador, o sea, personaje literario, Alem. En realidad, Alem estaba representando ahí los primeros esbozos de la pequeña burguesía de origen inmigratorio y en parte criollo de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que había empezado a representar Alem porque había empezado a nacer en ese momento. No necesariamente, él se la daba de compadrito, pero el verdadero representante de los compadritos era Alsina, no Alem. Ese era el verdadero, y a su modo Irigoyen. O sea, el mundo de las afueras de la ciudad, el mundo del extramuros, digamos, estaba mucho más representado por Irigoyen. Pero Alem digamos, le da, perdón, Alem le daba a su personalidad y su prestancia un aura de guapo que en general sus seguidores no tenían. Había guapos, por supuesto, había mucha guapesa en la política argentina, incluso hasta bien entrada la década del 20 y la del 30, la verdad es esa. Pero, digamos, no era Alem exactamente. Él compadreaba, lo cual no significaba que fuera un compadre. Son dos cosas distintas. No es que fuera un mentiroso, no es que impostara, pero él no era el jefe de toda esa gente. Más bien, ese jefe era Irigoyen. El comisario Balvanera. Claro, 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 claro. Pero el Pero, comisario Balvanera tiene un estilo de hacer política propio del siglo XIX, porque él no da discursos y tiene la famosa libreta donde recibía a la gente en la Casa de Rosario y le daba un trabajo personalmente. Me gustaba que le sacaran fotos, era un personaje también, don Hipólito. pero era un hombre del siglo XIX, claro. Él nunca se bancó el teléfono, por ejemplo. Así como yo te voy a ser sincero, no me banco las videollamadas a mi edad. ¿Qué querés que le haga? Soy un Irigoyen con las videollamadas. Me adapto, pero no el Zoom me lo banco mejor. Pero sí, claro, sí, era por supuesto, la carrera de él fue así, sí, era un hombre del siglo XIX. Ahora, gracias al cielo era un hombre del siglo XIX, porque los hombres del siglo XX, de origen inmigratorio, a los cuales él acaudilló en general, nos generaron la izquierda cipaya. Los gobiernos de Irigoyen fueron gobiernos de tinte nacional también. Y Roca le entrega a Irigoyen el ejército en bandeja. Porque Roca percibe que la continuidad de su obra no está en sus propios correligionarios, digamos, sí, no sé cómo se decían entre sí los del Partido Autonomista, entre los propios conservadores que en Irigoyen, que la continuidad está en Irigoyen, él se da cuenta. Fíjate que alguna observación muy inteligente del Colorado Ramos, y que yo no me lo olvido más, es cuando él dice, Irigoyen jamás, de los jamases, le hizo un solo alzamiento a Roca. Ahí está el lineamiento. Irigoyen se alzaba contra todos los demás, no contra Roca, jamás. Una sola vez lo siguió a Alem en su alzamiento contra el roquismo. Pues fue la única. O sea, hay una continuidad muy profunda entre Irigoyen y Es que los conservadores no saben constituirse como partido político y no entienden los cambios que lleva el siglo XX. Eso pasa con Figueroa Alcorta, con Quintana, el anarquismo, las nuevas Sí, clases que están claro. surgiendo. El propio Roca entiende, ya en su segundo gobierno, cuando le voltean el código, que ya los Se tipos no da entienden cuenta. que la sociedad ha empezado a cambiar.
Sí, se da cuenta. Roca se da cuenta, bueno, ya sabés el tema del informe Viale Macé, veo que vos estás ilustrado en esto. Sí, yo Eh, que soy historiador, por eso. con razón, bueno, está más fácil en esta zona. Eh, sí, claro que Roca se da cuenta. Y con Roca se dan cuenta muchos. Entre otros, y más en el interior argentino, los que después le van a dar aire, con Irigoyen, desde el conservadurismo inclusive, a la reforma universitaria. No toda la reforma universitaria fue ácrata. Fíjate y vas a ver, hay figuras de la reforma universitaria, en particular en Córdoba y algunos lugares del interior, que provienen de un pensamiento, yo no digo conservador, pero sí moderado. En el caso puntual, nos quedan 3 minutos y medio para que se corte el Zoom, pero bueno, pues charlamos estos minutos. Alvear es el que cierra la etapa de la generación del 80, porque Alvear es el que empieza a entender que el modelo agroexportador empieza a mostrar un símbolo de agotamiento. ¿Qué se puede decir sobre esa Argentina que bordea los años 30? Digamos, que ya empieza a entender que ya con las vacas no alcanza solamente. O no, Alvear, ¿te parece? ¿qué? Mira vos, yo de Alvear tengo una mirada diferente, pero puede ser, puede ser, puede ser. Creo, habría que discutir eso. Vos estás pensando por ahí en el impulso que le dio YPF, por ejemplo, estás pensando en eso, claro. O cierto impulso a la industria liviana que se empieza a ensayar, sobre todo a partir del 25, 26. Bueno, eso es consecuencia de YPF. Todo es causa y consecuencia de YPF. Puede ser, no lo había pensado nunca de esa manera. No sé cuáles son las fuentes que me puedes recomendar para analizar eso. Yo lo veo al alvearismo de otra manera, pero me interesa conocer esa mirada. Pero volviendo, sí, si querés, digamos que Alvear es el lazo. En última instancia, Alvear es el puente entre Julio Argentino Roca y Julito Roca, por así decir. Dicho con muy mala voluntad. Julito Roca, el vicepresidente de Justo. Pero eso es una maldad de mi parte, es una gran maldad de mi parte, no me hagas caso. Pero a mí me importaba el 80 para cerrar. El 80 además le da a la Argentina un volumen geopolítico distinto, y con el 80 empieza la reivindicación seria de las Malvinas y la creación de una flota de mar. Las Fuerzas Armadas se despliegan de otra manera. Rosas no había tenido, por lo que tengo entendido, un papel tan tajante en la lucha por Malvinas. ¿Perdón? Rosas, con No, Malvinas. Rosas no. Rosas, está bien, Rosas lo que pasa es que estaba en medio de las guerras civiles también. Pero efectivamente, él reivindicó, al modo que reivindican hoy los nacionalistas rosistas. Vamos a hacer un monumento a la vuelta obligada. Bien, carajo, muy bien. Ahora, vamos a ver cómo hacemos para desarrollar una marina para volver a ocupar las Malvinas. De acá. De acá. Claro, está loco. Está loco. Bueno, eso. Sí. Roca le da el impulso real a la marcha de la Argentina hacia el sur. Pero, para finalizar, ¿se puede decir que, que la izquierda nacional es más roquista que rosista? Depende de las tendencias, pero indudablemente sí. Lo cual no significa que no le reconozcamos a Rosas varias cuestiones. Yo, por ejemplo, en lo personal, ya muy avanzado en mi vida, empecé a aceptar que la bestialidad política de Rosas estaba muy justificada por las características de la clase social contra la cual él tenía que combatir para poder mantenerse en el poder. A mí nunca me gustó lo de salvajes unitarios, hasta que tuve que sufrir a Macri. Y con eso ahí cerramos el Zoom.